Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo Voces de la Noche, donde podrás encontrar contenido realmente escalofriante. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La ciudad de los muertos. Mi nombre es Santiago, soy del estado de Jalisco. Parte de mi infancia la viví conviviendo con mis compañeros de la primaria, ya que no tenía hermanos, pero nunca me sentí solo, ya que siempre me juntaba con un vecino que se llamaba Paco. Teníamos la misma edad, era mi mejor amigo. Nuestro lugar favorito para caminar no era la plaza del pueblo, era el panteón. Es ahí donde tengo muchos recuerdos alegres, pero también tristes, ya que estando en cuarto grado de primaria, perdí a mi mejor amigo, y ahí en ese panteón está enterrado. La forma de morir de mi amigo Paco fue muy extraña. Él quedó afectado después de que se murió su abuelo, según se supo, por un trabajo de brujería. Él me platicaba que a partir de ese día se le aparecía una sombra en su cuarto, y que esa sombra lo empezó a atormentar diciéndole que se lo llevaría al panteón. A veces, cuando iba a su casa, se escuchaban ruidos extraños, como alguien que respiraba muy fuerte, y Paco se estremecía, ya que así era como respiraba su abuelo. Y aunque yo era un niño, puedo asegurar que sentí una presencia que rondaba toda la casa. Si esto pasaba de día, en la noche eso se intensificaba, y por eso Paco decía que no podía dormir y que veía fantasmas. Después de clases, iba a verlo porque dejó de asistir a la escuela y su mamá le contó a la mía que ya no quería comer y se empezó a rumorar en el pueblo que mi amigo estaba embrujado. A mí ya no me dejaron verlo, pero sabía que gritaba todas las noches y se contaban las cosas horribles que le pasaban. Pero se fue acabando poco a poco y al final sus familiares dijeron que había muerto de un susto y ya no quisieron decir más. Yo supe por mi mamá que lo habían llevado con la curandera del pueblo, pero a pesar de las limpias y remedios que le hacían, nada se pudo hacer para ayudarlo. Cuentan que después de su muerte se escuchaban murmullos en el que era su cuarto y a veces se oía que alguien lloraba y se quejaba, pero lo más espantoso fue que Paco se aparecía en las noches, pero sin cabeza. La muerte de Paco me afectó mucho, ya que nunca se me había muerto alguien tan cercano. Por mucho tiempo no pude dormir bien por todo lo que había escuchado. Incluso tenía pesadillas donde mi amigo me amenazaba que vendría por mí para llevarme al otro mundo. Soñaba que me decía que una noche me vería en el panteón sobre su tumba, y esa noche conocería el miedo, y eso me atormentaba. Paco era mi amigo, no sé por qué se me aparecía en sueños. A veces me decía que todos los muertos estaban inquietos, que algo extraño pasaba en las noches en aquel panteón, y que cuando me tocara morir sería mejor que me incineraran. Me tuvieron que llevar a Guadalajara para recibir algunas terapias. Aparte, aquí en el pueblo, mi mamá me llevó con la curandera y ya no recuerdo quién de los dos me sugirió visitar más seguido a mi amigo en el panteón. Así lo hice. La primera vez que estuve frente a su tumba estaba temblando, pero no sucedió nada extraño. Empecé a visitarlo y al cabo de un tiempo, todo aquello que me atormentaba desapareció y después ya iba con gusto al panteón. A veces iba acompañado de 2 amigos de la primaria. Se nos hizo costumbre y así pasó el tiempo. Era ahí, en la tumba de mi amigo, donde se nos pasaba el tiempo platicando. Contábamos nuestras cosas mientras mirábamos tumbas y mausoleos, figuras de toda clase como ángeles, cristos, vírgenes y otras más, que, estando en el panteón, no son otra cosa que monumentos a la muerte. Jamás había podido contar lo que nos sucedió la noche que se nos ocurrió a mis amigos y a mí querer pasar una aventura dentro de la ciudad de los muertos. Así le llamábamos al panteón del lugar donde vivimos. No es que fuera demasiado grande,
es que nosotros éramos pequeños y por lo mismo se nos hacía un lugar inmenso. Pero el tiempo ya ha pasado y estamos por salir de la secundaria. Cuando había pasado 1 o 2 años, empezaron las pesadillas otra vez. Todo comenzó una noche cuando iba acompañando a mi mamá a la casa de una de sus amigas, y para eso teníamos que pasar por enfrente del panteón. Apenas serían como las 9:30 de la noche. Cuando volteé a la puerta principal, muy adentro del panteón, miré a un niño muy parecido a mi amigo Paco. Me le quedé mirando y me hacía señas para que fuera con él. Solo lo vi unos segundos y seguí caminando. Todo el tiempo que acompañé a mi mamá no podía pensar en otra cosa. Era él, era Paco. De regreso ya eran casi las 11 de la noche y de nuevo pasamos por el panteón, porque yo no le dije nada a mi mamá. No quería voltear, pero quizá el miedo o el querer comprobarlo me hizo hacerlo. Pero no había nadie. Pensé que tal vez lo había imaginado. A partir de ese día empecé a sentir muchos escalofríos y un miedo inexplicable. Dejé de ir a la ciudad de los muertos y de visitar la tumba de Paco. Entonces le platiqué a mi mamá lo que estaba ocurriendo y al día siguiente me llevó con la curandera. Me hizo una limpia y noté que algo le dijo a mi mamá en secreto. Llegando a la casa, me dijo que tendría que volver al panteón y enfrentar mis miedos, que solo así podría liberarme de todo eso, pero que la curandera le recomendó que lo hiciera de noche. Como yo tenía miedo, me dijo mi mamá que ella iría conmigo. El 1 de noviembre, justo a vísperas del Día de Muertos, en ese panteón asistían esa noche muchas personas a visitar a sus difuntos y llevarles una ofrenda. Se acostumbraba a permanecer abierto todo el día y toda la noche, ya que muchos visitantes se quedaban a velar hasta el día siguiente. Ahí cenaban, tomaban y se ponían a recordar a sus familiares difuntos. Aquí en mi ciudad, cerca de Guadalajara, no era como en otros panteones que se acostumbraba a hacer un tour, pero ese año se haría un gran recorrido en la noche por todo el Camposanto, visitando las tumbas más famosas o las más antiguas, las cuales estaban llenas de historias y leyendas. Encontré en esta festividad el pretexto perfecto para regresar al panteón, pero no lo haría solo, así que animé a mis amigos para que me acompañaran esa noche sin decirles realmente mi motivo de asistir. Según yo, ya estando dentro del panteón, aprovecharía para visitar a Paco en su tumba. Como les cuento, nosotros estábamos acostumbrados a estar dentro del panteón de día, pero como el recorrido sería en la noche, mis amigos y yo estábamos esperando esa fecha ansiosos. Seríamos 3 los que iríamos esa noche al panteón. Ya no éramos unos niños, éramos jóvenes. Nos pusimos de acuerdo para vernos a las 9 de la noche y así ser de los primeros en hacer el recorrido por todo el cementerio. Afuera reinaba la alegría. Estaba lleno de puestos de flores, de comida y de muchas cosas. Todo muy bien alumbrado, algunos hasta con música. Yo, como siempre, llegué puntual antes que mis amigos, y después llegó mi amiga Dulce, lista para entrar. Nos saludamos y por unos minutos esperamos a Pedro, pero pasaba el tiempo y no llegaba. Luego de unos minutos más, decidimos ir a buscarlo a su casa, porque no vivía muy lejos. Llegamos a su casa, nos encontramos con la noticia de que no podría asistir, porque sus padres habían salido. Además, se sentía mal del estómago. Un tanto decepcionados, nos despedimos de nuestro amigo y nos pidió que no nos perdiéramos el recorrido, que fuéramos nosotros, pero esos no eran los planes. Yo necesitaba que Pedro nos acompañara para sentirme más seguro de lo que iba a hacer. Como éramos muy amigos, acordamos estar solo un rato en el panteón, mi amiga Dulce y yo. Luego nos retiraríamos y en unos días iríamos los 3 solos y haríamos el recorrido de noche. Así lo hicimos. Días después, cuando ya pudimos ir todos,
Nos encontramos afuera del panteón. Obviamente estaba cerrado. Sin todos esos puestos, sin las luces y la música, el panteón era otro. La atmósfera se sentía diferente. Un leve nerviosismo se notaba entre nosotros, y eso que aún estábamos afuera. Entramos por un costado del panteón tratando de no hacer ruido para no ser descubiertos por el encargado. Nos adentramos, primero caminando entre las tumbas con mucha cautela. Después, ya por el camino, las sombras, las figuras y las cruces se miraban horribles, pero estábamos ahí. Dulce era la única que parecía disfrutarlo. A veces se subía a las tumbas o se escondía entre las cruces, diciendo que era una muerta y cosas así. Escuchábamos lechuzas, también se escuchaba el maullar de algunos gatos y algunos otros sonidos que no podíamos saber su procedencia. Cuando empezamos a disfrutar el recorrido, Pedro se detuvo en seco. Aseguró haber visto a un niño que caminaba entre las tumbas. De primero no le creímos, pero al verlo nervioso nos empezó a contagiar el miedo. Apuntaba hacia donde había visto a ese niño y se notaba muy serio. Se puso pálido y nos dijo que no nos asustáramos, pero que ese niño no tenía cabeza. Le pedí a Pedro que no jugara con eso, porque se me vino a la mente que así se aparecía mi amigo Paco. Los tres estábamos muy nerviosos, así que comentamos que sería mejor retirarnos ya. Quizá fue la psicosis, pero hasta a mí se me figuraba ver sombras siniestras que se escondían de nosotros detrás de las tumbas. Algunas parecían estar metidas entre los árboles y movían las ramas aun cuando no había viento. Dulce también aseguró haber visto una sombra a la que le brillaron los ojos y que luego ésta se había metido a un sepulcro. Ya era demasiado. Definitivamente, estar en el panteón a esas horas y solos era un error, así que teníamos que salir de ahí. Ya ellos no sabían que la curandera me había mandado a la tumba de Paco, pero pensé en hacerlo en otra ocasión. Cuando estábamos a mitad del panteón, escuchamos a lo lejos unas voces. Nos detuvimos para escuchar bien y Dulce, con el dedo en los labios, nos pidió guardar silencio. Pudimos distinguir unas siluetas que venían hacia donde estábamos. Haciéndonos señas entre nosotros, nos escondimos detrás de las tumbas, unos retirados de otros, y cuando se acercaron aquellas siluetas, descubrimos que eran personas, 4 hombres y 2 mujeres. Yo me escondí detrás de una figura de un Cristo, Dulce detrás de unos nichos que allí estaban, y Pedro como a 2 tumbas de donde yo me encontraba. Otros hombres cargaban unos morrales, de los cuales empezaron a sacar algunas herramientas. Yo cada vez me sentía más nervioso. Sacaron palas, picos y otras cosas. Después de platicar unos segundos, formaron un círculo, mientras una de las mujeres decía una oración que yo nunca había escuchado. La otra les aventaba agua, tal vez agua bendita. Por unos minutos continuaron con el ritual. Según escuché, era para no agarrar malas energías. Se tomaron de las manos y empezaron a decir una especie de petición, donde pedían permiso a los espíritus del panteón para estar ahí. Después de unos segundos, bajaron sus manos como dando término a su ritual. Después de romper el círculo, los alcancé a escuchar decir que ojalá y esa noche les fuera mejor que la última vez que habían estado allí. La verdad, no sabía lo que estaba pasando ni lo que iban a hacer, pero el simple hecho de mirarlos cómo actuaban me hacía sentir un gran miedo. De pronto se dispersaron, unos hacia unas tumbas y otros hacia unos nichos donde albergaban 4 o 6 ataúdes. Precisamente detrás de esos nichos se había escondido mi amiga Dulce. Lleno de asombro, miré que esas personas empezaron a golpear las tumbas con intención de abrirlas con cinceles. Mientras tanto, los otros hombres empezaron a mover la tierra de unas tumbas que estaban enseguida de esos nichos. Tenían linternas, pero las movían con cuidado.
tal vez para no llamar la atención y ser descubiertos. Días anteriores había ocurrido un feo accidente en la carretera y desgraciadamente hubo varios muertos. Precisamente eran esos sepulcros los que intentaban abrir, ya que todo estaba reciente. Dulce a veces se asomaba sacando la cabeza, pero con señas le decíamos que se escondiera. Mientras los hombres trabajaban en abrir las tumbas, las mujeres preparaban algunas bolsas donde meterían algo, que no me quería imaginar qué podría ser. Minutos después lograron quitar una tapa de esos nichos. Se juntaron 3 de esos hombres y sacaron el ataúd. Mi amigo Pedro hizo un ruido y todas esas personas se miraron y guardaron silencio. Volteaban para todos lados, alumbraban con sus linternas para donde se encontraba Pedro, pero rápidamente se tiró al suelo. Yo ya no podía con el miedo. Ya con el ataúd en el suelo y al no habernos visto, continuaron con lo que estaban haciendo. Antes de abrir el féretro, se cubrieron el rostro con pañuelos y solo uno de ellos abrió la tapa de un solo movimiento. Cuando lo hizo, una gran sombra como de un fantasma salió del ataúd, la cual empezó a volar por encima de ellos. Una mujer rezó aquellas oraciones extrañas y le aventó de aquel líquido, y la sombra se perdió por unos instantes entre los árboles. En ese momento recordé lo que decía mi abuela y mucha gente del pueblo, que en ocasiones miraban grandes sombras que salían del panteón y que se podían apreciar más claras cuando había luna llena, pero siempre creí que eran puros cuentos. También recordé lo que me platicaba Paco, que se le apareció una sombra como esa. Después de esto, los hombres siguieron haciendo lo suyo, mientras las mujeres empezaron a quitarle algunas cosas al cuerpo, como el reloj y todo lo de valor. Hasta entonces caí en cuenta que eran profanadores de tumbas. Empecé a moverme sin que me vieran para acercarme más a mis amigos. Me pasé arrastrando por encima de aquella tumba. Reconocí el lugar. Cuando miré la losa donde estaba, leí el nombre y me di cuenta que era la tumba de mi amigo Paco. En ese momento no se me vino a la cabeza como el hablar con él o decir alguna oración, pero recordé lo que me habían dicho en mis sueños, que una noche me vería aquí sobre su tumba y me estremecí del miedo. Estuve a punto de levantarme y correr. Al verme Pedro me hizo señas para que no me moviera. Me quedé inmóvil y en ese momento sacaron otra caja de aquel nicho. Hicieron el mismo movimiento que con el ataúd anterior y al abrirla salió otro fantasma de esos, más violento que el primero. Este empezó a volar y a atacarlos. Parecía diferente, pero luego lograron espantarlo con rezos y aventándole de aquella agua. Aunque aquellos fantasmas nunca se fueron del todo, ya no los molestaban y de vez en cuando se miraban pasar por en medio de las tumbas. Sacaron el cuerpo e hicieron la misma operación. Después, todos los hombres se fueron a quitar la tierra de las tumbas y las mujeres robaban las pertenencias. Exactamente pasó igual con los siguientes ataúdes. De cada una de ellas, al abrirlas, salieron aquellos fantasmas quienes volaban sin sentido. Algunos atacaron a las personas, pero otros se alejaban sintiéndose liberados. Pasados unos 15 minutos, ya tenían 5 ataúdes abiertos. Dulce a veces me hacía señas, pero yo le decía que se escondiera. Luego, uno de esos hombres se acercó con un gran cuchillo con intención de cortarle la cabeza a los cuerpos. Pero cuando 2 de ellos agarraron el cuerpo, ya no quise ver más. Tal vez Pedro y yo podríamos aguantar tan grotesca escena, pero Dulce no. Salió corriendo y llorando rumbo a la salida, y Pedro y yo la seguimos sin voltear atrás. Saltábamos tumbas y tumbamos algunas cruces de madera a nuestro paso. Mientras corríamos, sentía que algo nos seguía. De pronto, a unos metros de la salida, saltó de un árbol una de aquellas terroríficas sombras, y ésta se nos echó encima, y mirándola de cerca, tenía ojos y también garras.
Dulce gritaba porque aquel fantasma intentaba agarrarnos. Como pudimos, huimos de aquella cosa y seguimos corriendo hasta alcanzar la salida, la cual se encontraba abierta. Y los profanadores, no puedo afirmar que nos persiguieron, pero creo que ellos al vernos también se dieron prisa a salir del panteón, porque al siguiente día encontraron los cuerpos tirados y ninguno de ellos tenían cabeza. Aquello fue una sorpresa para todo el pueblo, una noticia que salió en televisión y que hasta la fecha no se olvida, pero que tampoco se ha vuelto a repetir. Ahora se cuenta que los estudiantes de odontología y medicina practican con los cuerpos, también que algunos practicantes de la santería lo hacen, pero en ese tiempo no estábamos enterados de esas cosas. Después, con el tiempo, mi mamá me acompañó a la tumba de mi amigo. Lo visité y hablé con él, pero quiero reservarme lo que le dije. Solo les cuento que jamás he vuelto a tener pesadillas con él. Tal vez solo quería decirme lo que pasaba en el panteón. Nosotros, por nuestra parte, decidimos no hablar sobre lo que vimos para no meternos en problemas con esas personas y tampoco con nuestros padres. Pero ahora que ya pasó el tiempo y para librarme de esta tensión, me decidí a contarlo y sé que mis amigos también lo harán. La ciudad de los muertos, como todavía le decimos a ese panteón, está en el estado de Jalisco. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.